Bienvenidos. El día de hoy los invitamos a que nos acompañen. Vamos a hablar de la pospandemia. Si bien es cierto, todavía estamos en la etapa más crítica de los contagios, creo que es sano empezar a hablar qué va a pasar una vez que pasemos la emergencia y tengamos que reabrir y recuperar la actividad. Para ello hemos invitado a tres personas que con sus áreas de especialidad nos van a ayudar un poco a empezar a imaginar qué sigue después de esta terrible, terrible situación del virus, del coronavirus y cómo ha venido afectando absolutamente todo. Quiero dar la bienvenida a Joel Espejel, que es economista y catedrático de la Universidad de Sonora. Gracias, Marco, y un saludo a todos en el auditorio y a los que me acompañan en la mesa. Gracias, Joel. También damos la bienvenida por primera vez, y esperemos que no sea la última, a Fernando de Silva, que es socio director de KPMG en Sonora. Bienvenido, Fernando. Gracias, Marco. Buenas tardes y un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio y un saludo a todos los panelistas. Gracias, Fernando. Y a Daniel Rivera, director general de Macrodata. Daniel, bienvenido. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el espacio y un gusto estar con Fernando y con el maestro Joel. Muy bien, un poco a veces se nos olvida lo que ha significado la pandemia. La pandemia no es solamente un tema de salud. Se tuvieron que tomar decisiones muy críticas, muy duras y en muy corto tiempo. Estamos hablando que en semanas cambió todo el escenario en el mundo y por supuesto no solamente en nuestro país, en nuestra ciudad y con nosotros mismos. Un poco recapitulando, recordemos que con la pandemia hubo una ley de emergencia de salud que obligó a que paren industrias, a que paren las empresas, el gobierno, las escuelas, a que pare inclusive la movilidad. Esto tuvo repercusiones muy serias. Yo te quería preguntar, Fernando, para iniciar esta conversación, ¿cuáles son los sectores que más tuvieron, digamos, más freno o más repercusión tuvieron estas primeras decisiones de la pandemia? Sí, ¿qué tal, Marco? Sin duda, como sabes, el gobierno estableció el tema separando la industria por el tema de la industria de las actividades esenciales y no esenciales. Y esto obviamente tiene una afectación importante en toda la industria, pero especialmente aquellas que se consideró, porque hay un alineamiento para definirlas, como no esenciales. Fue todo un proceso y sigue siendo un proceso porque también había empresas que tenían que definir si encajaban en el tema de ser esenciales o no. Y de ahí también se viene un tema tema de recursos de suministros y cadena de suministros muy importante que ahorita te platico a ti de auditorio. Pero, por ejemplo, oye, yo hago plástico, soy esencial, pues parece que no. Pero, oye, yo hago jeringas, ¿soy esencial o no? Pues sí eres esencial porque eres de la medicina. Oye, pero para hacer jeringas, pues necesito a la de plástico que me surte. Y entonces es una cadena un poco complicada ahí en la definición. Sabemos que muchas empresas hicieron inclusive la consulta a los gobiernos. En el estado de Sonora se hicieron diferentes consultas para definir qué era esencial o no. Obviamente en el tema económico está afectando más a aquellas que no son esenciales, pero sin duda también a las esenciales, porque no solo es podemos producir, sino también tenemos que ver cómo producir, cómo proteger al personal, al talento, cómo llegar al destino final. Y es un tema muy importante. Yo te diría que las empresas, cuando se dio este fenómeno de la pandemia, y ya especialmente en México, tuvieron de golpe un reto muy importante, todos lo sabemos. Tuvieron que buscar rápidamente analizar todo el tema de cadena de suministros. Oye, lo que acabo de decir, mi proveedor está cerrado o no para poder comprarle. ¿Cómo lo voy a llevar? Si el tema de logística está funcionando o no. Si tengo contratos que voy a poder cumplir o no, porque aunque sea esencial, si no puedo producir para poder llevar a cabo los entregables que me pidieron, pues va a ser un problema. Si tengo el inventario suficiente, etcétera. Todo el tema de la cadena de suministros fue un tema de primera importancia que tuvieron que analizar las empresas y que hoy siguen analizando y tienen que tener en su toma de decisiones día con día. Ligado a eso, pues siguió el tema del impacto de negocios, ¿no? Cómo dar a conocer a la comunidad que estoy haciendo, con mis proveedores, el tema de la resiliencia, los planes comerciales, si mi consejo de administración me está apoyando o no. Y
el tema de los factores financieros. Oye, puedo tener la capacidad, pero tengo los flujos de efectivo para hacer frente a eso. Como sabes, el flujo es algo importantísimo. Tengo los flujos para poder hacer frente a mis compromisos, a lo que viene, la estabilidad financiera. Oye, en esencial y no esencial, obviamente la no esencial, imagínate el flujo de efectivo, Sí. la importancia que tiene, ¿no? Aquellas que no están generando ingresos ahorita. Exacto. Ahora, Joel, por otro lado, este contagio se volvió ya en un contagio económico, ¿no? Todas las alarmas están prendidas, todos los diferentes cálculos del Producto Interno Bruto, tanto mundial como nacional, como local, están en las expectativas más negativas, ¿no? Estamos viendo un frenón total de la economía. Obviamente, Marco, hay una caída drástica de lo que es el Producto Interno Bruto, que es el indicador del crecimiento económico de los países, los cuales para este primer trimestre la mayoría cayeron en un porcentaje nunca visto en lo que va de estas 2 décadas. Entonces es importante ver y dimensionar este aspecto porque la pandemia está generando 2 tipos de crisis en términos económicos, distintas a las crisis que se generaron en el pasado, que eran por un lado de oferta o por el otro de demanda. Ahora están juntas, es una crisis de oferta y es una crisis de demanda, dado que mandaron a los trabajadores y a los consumidores a sus casas, y esto implica que se detengan los procesos productivos, que es la producción de un país, y además está ligada a otros países por las cadenas globales de suministro. Pero también el consumo se viene a pique, dado que no se está utilizando las tarjetas de crédito, no se está gastando en los establecimientos o tiendas de conveniencia o supermercados, y esto está generando una crisis de demanda. Entonces, se suman 2 crisis, una de oferta y otra de demanda, que tiene que solucionarse con no las tradicionales políticas económicas que se han venido manejando a lo largo de los últimos años, sino se tiene que buscar una alternativa de ver cómo esas políticas económicas van a mitigar la caída del Producto Interno Bruto. Para el caso de la economía mexicana se habla de una caída entre el 7 y el 10%, que implicaría entre 700,000 y 1,250,000 empleos perdidos para el año 2020. Entonces, efectivamente, entonces se tiene que pensar en cómo las políticas económicas que ya se están implementando por parte del Banco de México, que son en este caso contracíclicas, de bajar la tasa de interés e inyectar 750,000 millones de pesos con el objetivo de dar créditos a las pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado, el gobierno que sigue con la política fiscal procíclica, que no es otra cosa que seguir con la austeridad republicana, recortando y reasignando presupuestalmente dinero, canalizando 2 millones de créditos para las pequeñas y medianas empresas. No es suficiente los 25,000 pesos que se les están otorgando, y esta política debe de ser al revés, debe de ir en coordinación con la política monetaria del Banco de México, que tiene que ser contracíclica, con el objetivo de que las dos vayan generando pues una mayor inversión y consumo, y así generar un crecimiento de la economía mexicana. Un desastre. Y por otro lado, Daniel, vemos que en la sociedad pasamos de la incredulidad a la terrible realidad de la pandemia. Nadie creía que aquello podía llegar hasta acá y nos podría afectar a nosotros, pero en pocas semanas nos pegó, y nos pegó muy duro, ¿no? Creo que desde ese punto de vista tuvimos cierta ventaja en el sentido de que vimos cómo se desarrolló en China, vimos después cómo afectó a Europa y cómo entramos más o menos al mismo tiempo, o más o menos una semana después, 2 semanas después que los Estados Unidos. Entonces creo que nos dio tiempo desde el punto de vista sanitario para prepararnos. Creo que hubo un grave error para mí de comunicación por parte del gobierno mexicano, en el sentido que había, por un lado, un mensaje muy claro por parte del doctor López-Gatell en el sentido de la importancia de la pandemia, de lo que venía, de estar preparados, de estar obteniendo o comprando los suministros suficientes y preparar todo el sistema sanitario para lo mismo y a la sociedad. Y por otro lado, tuvimos a un presidente, López Obrador, que hasta finales de marzo, principios de abril, empezó ahora sí como que a verlo en serio o a creérsela que esto venía muy fuerte. Entonces, para mí creo que tuvimos por un lado la ventaja del tiempo de ver qué estaba pasando en otros países para prepararnos, pero por otro lado tuvimos, creo, un gobierno que en una parte de él reaccionó muy tarde. Exacto, ya reaccionó, pero digamos, perdimos como tú dices, algunas semanas que pudieron haber hecho una diferencia en estos momentos. A lo mejor no en el sentido de la pandemia como tal en la enfermedad, pero sí para prepararnos desde el punto de vista económico y para prepararnos desde el punto de vista social.
Exactamente. Estamos hablando sobre la pandemia y estamos queriendo empezar a imaginar ahora lo que sigue, la pospandemia. Regresamos en un momento más con ustedes. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de la pandemia y queremos empezar a imaginar un poquito lo que va a pasar después de la pandemia, la pospandemia. Evidentemente, uno de los temas más importantes van a ser la economía. La economía. Ya de entrada, pues en el análisis que nos hacían ahorita, estamos hablando pues de un problema de afectación de la demanda y de la oferta y una afectación internacional de todas las cadenas de suministro y de valor y de todos los mercados, lo cual va a hacer que esto se complique. Un poco tratando de imaginar, Joel, de cara al futuro, hay quienes hablan pues que esto puede inclusive provocar una especie de cambios en la estructura comercial y económica internacional, que puede empezar a darse nuevas aires al proteccionismo, al aislamiento, inclusive algunos hablan de la muerte de la globalización. ¿Cómo imaginas en términos de la economía internacional la pospandemia a partir de los efectos creados? Pues decir que se va a acabar la globalización es complicado, ¿no? Y que los países vayan a atender al proteccionismo, muchos países ya lo estaban haciendo antes de que se diera lo de la pandemia. Incluso Estados Unidos fue el principal promotor del proteccionismo y lo hizo por bloque. Con Estados Unidos intensificó más sus relaciones comerciales con México y con Canadá a través de la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, o ITEMEC, con el objetivo de subir lo que son los certificados de origen, que son las reglas del juego en materia comercial, para que entre ellos empiecen a manufacturar ciertos productos como son televisores, electrodomésticos, automóviles, etcétera, subiéndolo hasta el 75% de contenidos regionales para que ellos construyan un auto, por ejemplo, en 75% de las piezas, dejando el 25% al resto, y estaba en el 62.5% antes de que se renegociara el tratado. Entonces, vimos que Donald Trump estuvo impulsando el proteccionismo y muchos países a raíz de esto también empezaron a hacer lo mismo. ¿Pero tú crees que la pandemia va a profundizar esto? No creo, yo creo que se van a tratar de impulsar aún más lo que son los protocolos para poder
de una forma correcta, es decir, como está todavía el virus activo, van a haber los protocolos de sanidad que se tienen que seguir de forma estricta con el objetivo de seguir impulsando. El comercio internacional no se puede detener, se está deteniendo obviamente por lo que está sucediendo en estos momentos, pero se deben de seguir los protocolos de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que está generando una serie de medidas como recomendaciones a los países, donde se les explica qué puntos deben de sanitizarse, cómo son las aduanas, los contenedores, etcétera, de proveedores logísticos 3, 4, 5 PL que hay en una cadena de suministro. También es importante darle las reglas a las industrias que van a empezar a producir bienes intermedios y bienes finales para también seguir estos protocolos estrictos de sanidad y proteger a sus trabajadores cuando se empiece a generar la reapertura de las industrias de forma paulatina y no con la misma velocidad, pero sí poco a poco se va a ir abriendo lo que son estas industrias. Entonces, se va a tener que impulsar, los países tienen que crear nuevas políticas industriales para crear una base productiva nacional, no estar importando tantos, si nos queda un 25% dentro del TEMEC, hay que tratar de generar esos productos al interior y no estar importando esos bienes de otros países, como es el caso actual de Europa o de China, que estamos trayendo muchos bienes intermedios, sino generar una base productiva de pequeñas y medianas empresas que puedan generar esos componentes, esas piezas, para incluirlas en las cadenas globales de valor. Actualmente el 5% de todas las pequeñas y medianas empresas del país están dentro de las cadenas globales del valor y el 95% restante no lo están. Entonces, el reto titánico que tiene el gobierno federal a través de una política industrial activa de generar esa base productiva y que sea con créditos dirigidos a estas empresas para que puedan transitar de forma correcta hacia empresas de base tecnológica y se incorporen en las cadenas globales de valor, que de forma activa estén esos créditos, o sino que la industria maquiladora de exportación o la industria manufacturera apoye con créditos a estos proveedores pequeños, medianos, para que puedan transitar a empresas de base tecnológica y se incorporen en estas cadenas de proveeduría global. Complicado, ¿no? Por lo menos. Es complicado, pero es un reto que se tiene. Así es. Ahora, Fernando, si nos vamos ya al término de las empresas, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la agenda que van a tener que enfrentar las empresas post pandemia? Les cambiaron muchas cosas, ¿no? Y al menos en el corto plazo no van a tenerla fácil. Sí, sin duda, sin duda. Esto cambió en todos los sentidos y a las empresas, por supuesto. Yo te diría, un primer tema que tienen que revisar es el tema de administración de riesgos y crisis. Nosotros, en un estudio que hace KPMG que se llama Perspectivas de la Alta Dirección, que seguro lo has escuchado, tenemos 15 años haciéndolo, y en el 2020, algo que retomábamos era que de los empresarios que nos dieron su formación para este estudio, el 60%, 6 de cada 10 de las empresas, solamente tenía un plan de administración de riesgos y crisis. En su momento comentábamos que, bueno, es poco, ¿verdad? 6 de cada 10. Y hoy llegó, por ejemplo, esta crisis, ¿no? Y este problema. Y es importante tener ese plan de riesgos que muchos han desarrollado ya sobre la marcha y van a tener que afinar. Sin duda, las empresas van a tener que replantear, repensar su modelo de negocio, cómo se va a dar, cómo va a ser hacia adelante. Ahorita bien Joel comentaba el tema del consumo, por ejemplo, que ha disminuido. Y bueno, cuando, digamos, viéndonos en el futuro, esto cuando salga adelante, las empresas tienen que darse cuenta, ya se están dando cuenta hoy, que el mismo comprador, la misma persona, no piensa igual hoy que hace 3 meses. Hoy las personas están cuidando la forma de comprar, están poniendo por encima, y así va a ser hacia adelante, el tema del servicio, el centrarse en el cliente, la seguridad, están comprando productos que les dé seguridad y tranquilidad, etcétera. Entonces, y tienen que replantear el modelo de negocio, porque como todos sabemos, el comercio electrónico pues se ha disparado. Hay estadísticas, los que van un poco adelante nosotros, como China, que hay estadísticas que demuestran que todas las ventas por el comercio electrónico se dispararon y tuvieron un gran crecimiento. Y entonces se tienen que replantear las empresas, porque quien no esté listo y no sigue invirtiendo en el tema de la innovación, que igual este estudio de perspectivas de alta dirección nos mostraba que el 40% lo tenía como un tema estratégico. Entonces,
tiene que estar ya en un tema estratégico la innovación, entender el mercado, entender cómo se va a mover esto para poder atacar y poder desarrollar y poder penetrar bien sus productos ante un consumidor que ha ido cambiando y va a modificar sus patrones de compra, de consumo, etcétera. Es un reto muy importante que tienen las organizaciones. Podríamos decir, Fernando, que si ya bien traíamos la agenda, lo que está sucediendo va a acelerar, ¿no? Este proceso. Sin duda. Y algo también muy importante, fíjate, siempre pasa que en tiempos de crisis salen los planes anticrisis y las empresas buscan ahorros, etcétera. Y la pregunta es, oye, cuando te iba bien, si ganabas 1,000, pues estaba bien, pero no te gustaría ganar 2,000 si hubieras aplicado ciertas medidas que hoy estás aplicando. Y siempre pasa. Hoy yo creo que tienen que las empresas capitalizar esas áreas de oportunidad. Te pongo un ejemplo. Oye, hoy, como estamos nosotros a través del tema virtual, pues las empresas suspendieron los viajes, solo que sean viajes verdaderamente importantes. La pregunta será, ¿cuántos habrán ahorrado las empresas en el tema de los viajes, de traslados? Además, ¿cuánto están contribuyendo con el medio ambiente en temas de sustentabilidad, huella de carbono, etcétera? Que además les dé un posicionamiento, porque sabes que todo el tema sustentable es cuantificable y el consumidor está identificado más con empresas sustentables. Entonces, hay muchas cosas que las empresas tienen que capitalizar también, no solo ver hacia adelante en innovación, en forma de pensar el cliente, centrarse en el cliente, sino también en aquellos costos que hoy están ahorrando, el trabajo en casa, etcétera, etcétera. Hay un reto muy importante. Claro. Daniel, si bien es cierto que las cosas ya estaban complicadas y vamos a enfrentar digamos, un escenario de mucha austeridad, de poco dinero, está claro que hoy más que nunca la competitividad apalancada con la tecnología puede ser el gran diferenciador, no solamente para las empresas, no solamente para los gobiernos, inclusive para las propias personas. Hoy más que nunca se evidenció que si no tenías habilidades tecnológicas, pues tenías pocas márgenes para salir avante en esta situación. Las empresas que no se prepararon, que no tenían un mínimo, pues están batallando. Quienes estaban preparados, pues están saliendo con mucho más fuerza. Creo que de aquí en adelante el tema se va a llamar tecnología, ¿no? Sí, yo creo que también, complementando lo que decía ahorita Fernando, el tema de la administración del recurso humano ha sufrido un tremendo cambio, ¿no? Creo que cada vez más empresas están trabajando de forma remota. Veíamos o ya se empiezan a ver algunos resultados en el tema de la renta de espacios en los Estados Unidos. Se calcula que las grandes empresas dejarán de rentar millones de pies cuadrados de oficina porque al parecer ya se está migrando a un tema de trabajo remoto por parte de los empleados que así sea necesario, con todo lo que esto significa de ahorro para las empresas y de gasto para las personas y esa migración hacia una economía de renta, ¿no? Estilo Uber o freelance, pues como se le llama. Entonces creo que si bien el paradigma del trabajo previamente estaba o tendía a cambiar con todo el tema tecnológico, el acceso a redes de alta velocidad, el ingreso de la 5G en los próximos meses y años, el tema de la banda ancha y su penetración en países no solamente de primer mundo, creo que esto viene a acelerar y a poner ahora sí que meterle gasolina al cambio de paradigma en muchísimas cosas, entre ellas obviamente cómo compramos, obviamente cómo vendemos las empresas, cómo tenemos nuestras reuniones, los viajes necesarios o no necesarios, cómo administramos a nuestro personal, cómo lo vamos a evaluar eventualmente en base ya no a horas de trabajo o a tiempo sentado enfrente de una computadora, sino en base ahora sí a resultados y a lo que podamos medir de forma distinta, sin duda, con lo que tú decías ahorita, basados en la tecnología. Yo creo que sin lugar a dudas nos va a cambiar. Ahora, Fernando, se oye muy gacho lo que te voy a preguntar, pero es cierto. Muchas empresas no la van a librar, ¿no? Bueno, sin duda es complicado. Es complicado. Yo creo que aquellas que logren entender la nueva situación, el modelo de negocio, la gestión de riesgos oportuna y adecuada, son las que van a salir adelante. Sin duda, obviamente depende de los recursos, tamaños de empresa, posicionamiento que tiene en el momento, la marca, etcétera. Seguramente para algunas será complicado subsistir,
Pero bueno, yo pienso que, como te comentaba hace un momento, eso tiene que capitalizarse y las empresas tienen que preparar. Hoy, a lo mejor, sin tenerlo en su visión, tienen un plan estratégico pensado o no, por lo menos para salir en este problema. Hoy ya tienen que estar pensando, sin duda, de hecho ya van tarde, qué va a pasar en esto que estamos platicando, en la pospandemia. ¿Cómo voy a atacar a ese mercado y a lograr meter mis productos con un consumidor que hoy va a pensar diferente? ¿Cómo me voy a centrar en él? ¿Qué es lo que él desea verdaderamente para hacerle más fácil, darle facilidad a que elija mis productos, ¿no? Porque, Joel, el tema de la demanda no va a crecer luego. O sea, la apertura se va a dar gradual, por lo tanto, los ingresos van a empezar a llegar poco a poco a las familias y, por lo tanto, el gasto se va a dar poco a poco. Ahí se requiere una gran capacidad de liquidez por muchas de las empresas y ahí vemos que las más chicas es difícil, ¿no? Muy difícil y además no se están ofreciendo programas públicos de apoyo suficientes. Efectivamente, Marco, hay 4.5 millones de microempresas en el país, según INEGI, las cuales generan 10.3 millones de trabajos y aportan el 42% del Producto Interno Bruto. Se estima que por la pandemia se van a perder alrededor de 1 millón de microempresas y obviamente que se va a ver reflejado en el desempleo. Entonces, si no hay una política fiscal bastante agresiva de darles liquidez a las microempresas, no estoy hablando de las pequeñas y medianas, sino de las micro, que son 4.5 millones, pues obviamente que van a desaparecer. Es la política fiscal de este momento que es de carácter procíclico, que significa austeridad en el gasto, no solicitar deuda a los organismos internacionales, y lo que va a implicar que si no hay esa liquidez suficiente, porque son 750,000 millones que está canalizando el Banco de México y va a seguir bajando la tasa de interés, pero no va a ser suficiente dinero para poder lograr rescatar esas empresas. La base productiva de nuestro país y es la base de los servicios. Entonces, es importante generar ese capital de trabajo, esa liquidez para que no caigan en la insolvencia y se pierdan pues esas empresas y los empleados que están trabajando en ellas. Y luego además, Daniel, estamos hablando de industrias muy puntuales que están en alto riesgo, la industria turística, la industria restaurantera, esta de servicios que genera una gran cantidad de empleos, son las que están ahorita en la situación más crítica, ¿no? Todo el tema de entretenimiento y que posteriormente a la pandemia, yo creo que serán las últimas también en recuperarse. O sea, a lo que voy es, con un golpe económico del tamaño que estamos viendo, con un trimestre donde se espera que baje la economía hasta 20% después de esto, pues el dinero que va a haber solamente va a alcanzar para lo más necesario y vamos a dejar hasta el final, pues obviamente los temas de diversión, restaurantes, cines, turismo, etcétera. Entonces, los primeros afectados van a terminar siendo los últimos que peguen el rebote. Y si es que pegan el rebote, porque hay un peligro, como lo comentaba el maestro Joel ahorita, de que si no se alinean las políticas para para el rescate de la economía, esto podría no ser una V en cuanto a decrecimiento y después crecimiento, podría ser una L. Podríamos estar decreciendo y manteniéndonos en niveles bajos, porque no hay una, yo ahorita no lo veo, pues, no es tampoco mi tema de expertise, el tema económico, pero no estoy viendo yo que las pequeñas y medianas empresas, incluso a las microempresas, se les esté apoyando de alguna forma más específica, además de estos créditos o de esto, de darle chance a las personas físicas de aplazar un par de meses su declaración hoy o de aplazar los pagos de seguro social. Creo yo que si bien son pequeños pasos hacia adelante, porque al parecer no iba a haber nada, creo que todavía falta muchísimo. Creo que falta al gobierno entender a esas unidades productivas, cómo funcionan y qué es lo que necesitan en este momento para poder sobrevivir. Así es. Estamos hablando sobre ya la pospandemia, cómo se ve. Empezamos a hablar sobre la economía. Vamos a seguir hablando en el siguiente bloque sobre el tema social en general. Es
terrible lo que viene, pero tenemos que empezar a discutir, debatir, tenemos que empezar a platicar de cuáles podrían ser las opciones de solución, porque tenemos que salir adelante. De eso no cabe duda y tenemos que intentar diferentes formas y estrategias. Regresamos un momento más con ustedes. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de la pospandemia. Un tema muy interesante que tiene que ver con los temas, digamos, de carácter social y político, es lo que ha sucedido en la forma que han enfrentado algunos gobiernos la pandemia, algunos con mejores éxitos que otros. Los asiáticos han tenido digamos, un éxito relativo a través de estas estrategias de vigilancia continua y monitoreo de toda la gente para identificar claramente dónde están los brotes y poder aplicar estas medidas de aislamiento social para evitar que se propague este contagio y evitar que se crezca la curva. Pero eso ha sido en gran medida en un cuestionable invasión de las libertades individuales. Se está dando un debate, Daniel, a nivel internacional. Inclusive hay quienes dicen que está empezando a ganar terreno estas propuestas autoritarias, ¿no? Basadas en tecnología, esta control, esta vigilancia o esta biopolítica y que está empezando a cuestionarse la efectividad otra vez de la democracia. ¿Cómo ves tú este debate que se está dando en el mundo actualmente? Pues básicamente el modelo chino de gobierno, ¿no? Que ha pretendido o ha controlado de alguna forma a su población y ha demostrado o ha utilizado, vamos a decirlo así, esta pandemia para ampliar el control mismo. Yo creo que si algo nos está enseñando esto es que el mundo está cambiando constantemente, ¿no? Creo que y rápidamente. O sea, no hay que esperar tanto tiempo para los cambios ideológicos, ¿no? Siempre hemos visto que desde el punto de vista político vienen como ciertas olas de cambio. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en México, lo vemos en el Reino Unido, en Europa en general, con el ascenso de los gobiernos populistas. Y este tipo de gobiernos populistas tienden a buscar el control de la gente. Y creo que el poder tener un excelente pretexto como la pandemia nos muestra a algunos gobiernos que caen en la tentación del poder absoluto. Lo vemos inclusive aquí mismo en México con ciertos gobernadores, ciertos presidentes municipales que se sintieron todopoderosos y que cayeron en la tentación esta del poder y creo que
es muy importante que como sociedad nos mantengamos muy atentos y muy vigilantes respecto a lo que hacen nuestros gobiernos. Creo que no podemos dejar que este tipo de situaciones le den más poder al mismo poder. Creo que nos toca a nosotros como sociedad mantenernos activos desde el punto de vista político, exigiendo nuestros derechos, exigiendo los derechos de libre tránsito, exigiendo los derechos que nos corresponden, aún en el entendido de que pues, hay una emergencia y de que hay una situación especial con mucho sentido común y con mucha conciencia propia y del otro. Pero me parece a mí que sí hay una tentación muy grande por parte de los diferentes gobiernos y creo que una vez que se baje el polvo después de esto, a finales de este año, principios del siguiente, vamos a ver realmente quién es quién. Y no olvidemos que se vienen momentos importantes de cambio en los Estados Unidos con una elección en donde hoy por hoy Donald Trump no tiene la delantera que tenía hace literalmente 3 meses, ¿no? Así es. Joel, por otro lado, en la sociedad se está dando también otro debate. ¿Qué es más importante, la colaboración, la cooperación entre todos o seguir con ese individualismo que había penetrado tanto en nuestras relaciones, ¿no? Como que estamos otra vez replanteando, nos damos cuenta que si no nos unimos entre todos, si no somos más solidarios, es muy difícil poderla librar. Así es, Marco, es importante poner esto en la agenda de la discusión a nivel mundial de cómo la cooperación global es importante para atender este tema de la pandemia y lo que se está derivando de la misma. Porque si no hay una cooperación internacional en este tema, no vamos a lograr salir de la misma de una mejor manera. Entonces, es importante que los gobiernos de los países en sus agendas pongan como prioridad la cooperación. En esta primera instancia, la salud, que es vital para lo que es cualquier país, y para ello se requiere seguir ciertos protocolos que ya los organismos multilaterales e internacionales están diseñando, en la cual la cooperación que debe existir entre los países es fundamental para poder lograr salir de lo que es esta pandemia, insisto, de la mejor manera posible. ¿Cómo? Pues hay muchas alternativas en materia de salud. Se habla de no monopolizar los servicios de salud, los equipos médicos, los utensilios que se están utilizando para el combate y sobre todo la cooperación que se debe dar hoy por hoy para resolver el tema de crear una vacuna que pueda eliminar el virus del COVID-19. Entonces ahí todos los países, todos los científicos del mundo deben de estar trabajando en una cooperación para lograr canalizar los recursos por parte de los distintos gobiernos para poder en pruebas de laboratorio estar diseñando esta vacuna y también estar diseñando otras alternativas para ver cómo desde modelos económicos y de negocios estar ayudando los países que tienen una menor posibilidad de adquirir equipos médicos y utensilios para poder también atender esta problemática de la pandemia, porque hay muchos países de ingresos bajos que no tienen acceso a este tipo de servicios de salud y es fundamental que los países más desarrollados lo estén trabajando. Y ya después están las cuestiones de carácter social, económico, político, que también se tienen que poner sobre la agenda de una mayor solidaridad entre los países para combatir no este tema, sino el tema energético, que es muy importante porque muchos países están concentrando la producción de petróleo y sus derivados y también la producción de lo que son energías renovables. También se deben de sentar a la mesa de discusión para ver el tema energético, el tema medioambiental que se ha dejado de lado, que es fundamental bajar, y para eso se creó el Acuerdo de París de 2015 con el objetivo de eliminar en la mayoría de lo posible o en la medida de lo posible lo que es el cambio climático, pero para ello se debe dar como un pacto mundial de solidaridad para tratar estos temas, porque son muchos temas de inseguridad, de violencia, de pobreza, de desigualdad, que están sobre la mesa y que se ha dejado de lado por priorizar en el tema de las utilidades o ganancias económicas, dejando de lado estos temas de carácter social que son tan importantes para el mundo hoy por hoy. Fernando, particularmente hay, digamos, desde antes de la pandemia ya había una preocupación pues por el tema de la desigualdad que estaba creándose en el mundo, pues algunos estaban empezando a concentrar grandes cantidades de riqueza
y muchos estaban empezando pues a tener menos ingresos en lo general y por lo tanto sus niveles de vida estaban bajando. Hoy más que nunca la pandemia, esta desigualdad la deja en claro, pues muchos están en condiciones muy adversas para enfrentar esta emergencia. Como dijo el exsecretario de Economía Guajardo, el quedarse en casa es un lujo, no todos pueden hacerlo porque no tienen los recursos, pues dependen del ingreso diario. ¿Cómo podría salir desde la perspectiva de las empresas una visión más social respecto al tema de la distribución del ingreso? ¿Cómo podríamos ser más equilibrados para tener una mejor sociedad después de este terrible acontecimiento? Sí, sin duda estamos en un círculo, ¿no? Donde, como bien comentaban, la prioridad es la salud, pero también tenemos el tema económico. Sí. Y si yo salgo a tratar de levantar la economía, entonces puedo tener un problema nuevamente de salud. Y entonces estamos en un círculo. Y como se ha hablado en diferentes foros, mientras no tengamos una vacuna que será preventiva o una cura real ante este problema, ¿cuándo es el momento para salir y para que las empresas apoyen en ese tema social? Porque al final el que regresen los empleados tiene un tema social ahí muy delicado a sus trabajos. Entonces, yo creo que las empresas van a jugar un rol muy importante. En algún momento, bueno, en México se habla a lo mejor ya en pocos días algunos municipios iniciar, Estados Unidos ya sabemos que ya inició en algunos lados, y habrá que ver qué efectos tienen. Esas son partes de las decisiones importantes de los gobiernos, el dar la bandera de salida para que se inicie, pero creo que es importante que ya las empresas tengan claridad, ayudadas por los mismos gobiernos, en las reglas en las que se van a regresar, ¿verdad? Para cubrir a la sociedad y en todos sus aspectos, para proteger al personal, ¿no? Por ejemplo, las empresas deberán de tener, sus controles de accesos a sus empresas, sus empleados, sus visitantes, si van a verificar en qué condiciones están regresando, sin descuidar, claro, lo que bien comentaba en el tema de los derechos, ¿verdad? Que no se preste a otro tipo de cosas que están aprestando derechos. Pero las empresas van a tener que cambiar los modelos, por ejemplo, en la distancia física, aquellas que no puedan hacer. Cuando hablamos del trabajo en casa, pues como tú dices, a lo mejor es un lujo, ¿verdad? Y habrá empresas que no lo puedan hacer porque la manufactura pues no se puede hacer en casa, hablando de las grandes empresas. Claro. Entonces, esas empresas van a tener que cambiar en beneficio de las personas y van a tener que invertir a lo mejor, si yo utilizaba en 1000 metros cuadrados, metía a 100 gentes o a 200, a lo mejor voy a tener que tener menos, porque voy a tener que tener un mayor espacio entre la gente y va a tener que ser con una regla por distancia física. Voy a tener que invertir en equipos que me den la protección hacia mi gente, como los básicos cubrebocas, geles, termómetros en los que pueda visualizar, ver que la gente no llegue con algún tema o un síntoma, la limpieza, higiene de oficinas, hablábamos de la satinización, que Daniel comentaba también. Entonces, hay una parte muy importante en este círculo entre salud, economía y gobierno, ¿no? Tenemos que estar muy bien preparados para cuando llegue ese momento que no puede ser lejano, porque como bien comentabas, la gente no puede estar en casa más allá de una comodidad en comodidad, que eso sería lo de menos, es un tema económico y de sobrevivencia, ¿no? No puedo estar en casa porque si yo vendía los dulces afuera, soy economía informal, o simplemente no tengo recursos, o las empresas están dejando de pagar o reduciendo sueldos, ¿cómo voy a vivir? Y entonces, como lo hemos escuchado 1000 veces, o no me muero del virus o me muero de no comer, ¿no? Entonces, estamos en un círculo muy complicado. Creo que el gobierno, sin duda, juega un papel importante como líder y vocero oficial de muchas cosas, y las empresas tienen que estar en ese canal perfectamente conectadas para tomar las medidas que permitan ese regreso y no genere que el regreso de la economía genere un problema de salud y nunca podamos salir de esto. Así es. A la incertidumbre que se va a dar después de la pandemia, la apertura por la situación económica, se tendrán que sumar estos nuevos elementos de la agenda. Cómo hacerlo correctamente, pero aprovechando la lección para ser más sensibles en la relación obrero-patronales, pero también como sociedad ser más cooperativos y buscando también un concierto internacional mucho más, digamos, sensible a las diferencias que existen entre países. El primer reto lo va a ser, sin lugar a dudas, la vacuna, si ésta logra crearse y su distribución, que es todo un tema técnicamente complejo. Vamos a regresar porque ahora quisiera ver cómo visualizan
la reapertura en nuestro país. Regresamos en un momento más con ustedes. ¿Quieres publicidad gratis para tu negocio? En Foro 4 TV siempre hemos tenido un espacio para impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad, porque son una parte muy importante para fortalecer la economía de nuestra comunidad. Sabemos que en estos momentos están pasando por una situación difícil, pero no estás solo, queremos apoyarte. Si cuentas con servicio a domicilio o bien la opción de ordenar y recoger, graba un video no máximo a 25 segundos donde nos compartas el nombre de tu negocio y muestres el servicio que ofreces. Envíalo en un mensaje de WhatsApp al siguiente número y manda un mensaje con los siguientes datos: dirección, redes sociales y número de teléfono del establecimiento. ¡Anímate! ¡Hagamos equipo! Te quiero invitar a un remolino de cuentos, todos los sábados en Foro 4 TV. Yo soy Rosa Vilafón y te cuento cuentos para toda la familia. Bien, estamos de regreso, estamos hablando de la pospandemia. Ahora quisiera aterrizar en México, la agenda próxima, digamos los próximos meses. ¿Cuáles creen que sean los puntos más importantes de la agenda, Daniel? ¿Cuáles son los elementos más importantes que tenemos que estar pendientes? Sin lugar está el tema económico, sin lugar está el tema sanitario y la reconfiguración de nuestros sistemas de salud que demostraron que hay áreas de oportunidad muy grandes, y también está todo un tema de la reconfiguración industrial de nuestro país frente a la entrada del TEMEC y todos sus efectos de en la economía internacional, ¿no? Sí, no perdamos de vista tampoco el tema de la seguridad. Creo que ante una depresión en el punto de vista económico, lo natural es que tengamos también eventualmente una crisis de seguridad de la cual nunca hemos salido, ¿no? Creo que tenemos ya varios años en ese sentido. Hasta hace un par de meses era el gran tema en la agenda político-mediática de nuestro país. Y que desafortunadamente, Daniel, siguen creciendo los homicidios. Claro, eso no se ha pero acabado. siguen creciendo. Eso no se ha acabado. Hay sin duda muchos más muertos por el tema del crimen organizado que por el tema de COVID-19. Entonces creo que para Sonora, desde el punto de vista ya más local, y para todos los estados del norte, estamos muy supeditados a lo que haga los Estados Unidos. Creo que Texas está ya abriendo su economía ahora a partir de inicios de mayo. Arizona ya anuncia que abre su economía a partir de mediados de este mes. Igualmente California no tarda, etcétera. Entonces creo que la agenda desde el punto de vista económico va a estar muy ligada con el tema de la frontera. Sería un error por parte del gobierno federal tratar de unificar un mismo criterio para todo el país, porque no todo el país está siendo afectado de la misma manera, porque las condiciones climáticas no son las mismas, las condiciones de densidad poblacional no son las mismas, las cuestiones de una relación económico-comercial con los Estados Unidos no es la misma, o los puertos, o los diferentes lugares turísticos, por ejemplo, etcétera. Entonces creo que el camino o la ruta crítica debe de pasar por una diferenciación entre los diferentes estados respecto a su tema sanitario, respecto a su tema económico, respecto a su tema poblacional, respecto a su tema social. O sea, creo que es un error tratar de ver a México en este y en muchos sentidos como si fuera una sola cosa. Es necesario que tengamos diferentes criterios para los diferentes estados, por el tema que ya lo comentaba ahorita, y me parece a mí que la seguridad tiene que ser algo que vuelva a estar en la agenda del presidente, en la agenda de los gobiernos, en la agenda de las empresas, y va a estar, te lo aseguro, en la agenda de las personas, porque vamos a ver
creo yo, un incremento importante en los crímenes del fuero común. ¿Tú crees que pueda haber casos de rapiña? No sé hasta dónde vaya a llegar. O sea, creo que hasta ahorita se ha mantenido una cadena de suministro bien manejada desde el punto de vista alimenticio, pero lo vemos aquí en Hermosillo con el tema de la cerveza, donde pues básicamente no está importando mucho la sana distancia o las medidas de sanidad. En el momento, y si esto continúa, si un desabasto de este tipo continúa, si lo trasladáramos a otro producto de una necesidad básica, pues sin duda, o sea, creo que muchas veces los gobiernos buscan este tipo de acciones pensando que ayudan a un distanciamiento social, pero lo único que provocan son crisis desde el punto de vista social. Entonces, creo que en México, Sonora, Hermosillo, el tema de seguridad tiene que estar muy presente en nuestros gobernantes. Así es. Fernando, ¿cómo ves tú la agenda de México de los próximos meses? Sí, mira, sin duda, y quizás regresando solo porque es un excelente punto el tema que ahorita comentaban, el tema del flujo, ¿no? Primero, las empresas que logran administrar bien sus flujos son aquellas que van a subsistir y luego hacia adelante son las que van a poder reorganizarse. El flujo ha sido algo fundamental en todo, no solo en las empresas, en las personas físicas, en la gente uno a uno, también tu flujo en la vida a vida, el día Fernando, con día. ahora hasta en los gobiernos, ¿no? Porque se van a reducir sustancialmente la recaudación, ¿no? Bueno, el flujo en el gobierno, de hecho, están viendo cómo también administrarlo. Fíjate, todo el mundo está viendo cómo administrar el flujo, viendo el flujo como una prioridad, y eso así es. Ahora, creo que cada quien tiene que hacer su tarea, ¿verdad? Las empresas tienen que buscar cómo regresar. Ahorita también Daniel hablaba de un tema de escalonamiento, frontera, empresas. Yo diría, yo lo llevaría todavía más adentro en el tema de en la empresa como tal. La empresa tiene que regresar en forma escalonada. Oye, no todos tenemos que regresar al mismo tiempo. Habrá quien pueda seguir haciendo el trabajo en casa, habrá quien sí tenga que regresar y la empresa tendrá que hacer su tarea también para desarrollar, para innovar, etcétera. Y el gobierno juega un papel muy importante. Algo que ya ha habido algunos años del medio empresarial solicitando es el tema de los estímulos, ¿verdad? Hoy creo que más que nunca se requieren los estímulos. Por ejemplo, hoy por hoy hay una parte de los sueldos que son no deducibles para las empresas de ciertas prestaciones, un porcentaje. Ya tenemos algunos años con eso. Oye, si le estoy pagando a los empleados, pues ayúdame a que sea deducible todo, ¿verdad? Para que no entremos en esto. Oye, si quiero que la empresa y la economía del país se desarrolle rápido, necesitamos invertir. Ayúdame a que la inversión pueda tener una deducción acelerada o inmediata. Hoy si compramos una máquina, una maquinaria, a lo mejor la deducimos en 10 años. Oye, ayúdame a que lo pueda hacer de golpe para que pueda echar a andar y me permites también tener una deducción. Y así sucesivamente debería de pensarse en diferentes estímulos y ligado a eso. Si la empresa no tiene el estímulo para crecer y generar riqueza, pues entonces no va a generar riqueza y no va a pagar impuestos y no porque no quiera o quiera, simplemente no va a tener utilidad y los impuestos se calculan sobre utilidad. Entonces estamos, como decía yo, en un círculo donde cada quien tiene que hacer su tarea. Yo entiendo la parte, tampoco se puede pedir que no pagues impuestos, creo que no es lo que se ha pedido un diferimiento. Pero bueno, decir, oye, dar ciertas facilidades para que las empresas puedan reactivarse. Y creo que aquellos gobiernos que den mayores facilidades y aquellos empresarios de países que lo hagan responsablemente y respondan correctamente a esas facilidades van a hacer que los países salgan más adelante y más rápido en su economía. ¿Estás de acuerdo que ahorita la prioridad es mantener los empleos, ¿no? A como dé lugar, ¿no? Sin duda, y es algo tristísimo, ¿no? A lo mejor lo que se va a venir, esperemos que se pueda tener y se pueda abrir. La prioridad ha sido el empleo, porque va de la mano con todas las familias y toda la economía del país, pero precisamente entonces habrá que pensar cómo mantener empleos, ¿verdad? Como decía, las empresas tendrán que hacer lo suyo con la administración de flujo y tendrán que buscar ciertas ayudas. Pero no salen, Fernando, por sí solos no salen, no hay posibilidades, pues no está en sus manos. Mucho pueden hacer, pero desafortunadamente pues las matemáticas son exactas, ¿no? Estoy de acuerdo. Una empresa que no produce, que tiene que pagar sueldos y además, poniendo el ejemplo, una parte del sueldo es no deducible, pues entonces está muy complicado, ¿verdad? Ojalá, yo creo que hay un listado y no tan grande de ciertas cosas básicas, de estímulos
que podrían ser, que ojalá se pudieran evaluar, que pudieran ser No, aplicados? y en la mesa y el Consejo Coordinador Empresarial hizo un magnífico ejercicio consultando a muchos especialistas y ya está entregando al gobierno federal este listado de propuestas que podría ser parte de un diálogo nacional para ponernos de acuerdo. Es urgente, pues, un acuerdo donde cada quien, como tú bien lo dices, ponga su partecita para que el país salga completo adelante. No puede salir en pedacitos, ¿no? ¿Cómo ves, Joel? ¿Cuál es la agenda próxima de México? Pues son dos desde mi punto de vista, ¿no? Es la salud y la economía. En cuestión de salud, que está muy ligada al aspecto económico, por las dos crisis que se están manifestando de oferta y de demanda, es decir, no están produciendo y no están vendiendo, pues una combinación que nadie quisiera. Entonces, esto nos lleva a que para que se dé la reapertura de las empresas y de los negocios o las industrias en México, se deben de considerar tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, que se garantice que el sistema de salud puede lidiar con los contagios que se van a ir generando. Esto es muy importante ponerlo sobre la mesa. Segundo, que las tasas de infección, de hospitalizados y muertes también deben de ir a la baja, que vayan disminuyendo. Y tercero, la capacidad que deben de tener tanto la iniciativa privada como el gobierno para generar pruebas ante la apertura de las industrias, de los negocios, etcétera. Sabemos Hay que medir, ¿no? Efectivamente debe haber un modelo econométrico tanto de las infecciones como del aspecto económico. Si se habla de aplanar la curva en términos de los contagios de arriba hacia abajo, también se tiene que aplanar la curva económica de abajo hacia arriba, porque si no esto nos va a generar mayores problemas. Entonces, para que se dé esa apertura, tal y como lo comentó Daniel hace un momento, que Estados Unidos ya está aperturando, entre el 1 y el 8 de mayo, los 4 estados del sur de Estados Unidos, desde California hasta Texas, ya van a empezar a aperturar y está presionando al gobierno mexicano para que tome la decisión de igual forma que en los próximos días empiece a aperturar, sobre todo aquellas empresas que estén ligadas a las cadenas de proveeduría global, como es el caso del sector automotriz, que es uno de los más importantes, es un bastión económico para Estados Unidos y obviamente para nuestro país. Y el otro es el tema de la construcción, que también se tiene que aperturar por el aporte que tiene al Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, debe de generarse esta reapertura de forma escalonada, gradual, no a la misma velocidad. Las distintas industrias lo van a ir haciendo paulatinamente y siguiendo todas las medidas sanitarias correspondientes desde lo que es la planta o el negocio, la maquinaria, los equipos de transporte y lo que es el inventario que se está manejando dentro de las industrias para evitar esos contagios. Entonces, si se tienen resueltos esos 3 puntos que acabo de comentar, se puede dar esta reapertura, pero efectivamente con modelos econométricos que nos estén diciendo cómo aplanar tanto la curva de los contagios de arriba hacia abajo y la económica, insisto, de abajo hacia arriba. Y sobre todo, Marco, perdona que interrumpa, debe ser de forma segura, porque si no entramos de forma segura, pues nos va a volver a tocar encerrarnos dentro de unos meses. Entonces creo que debe de ser de nuestra principal, digamos que inquietud, de nuestro principal interés, que se haga de forma lo más segura posible. El coletazo puede ser mayor, ya lo mismo lo hemos visto en algunos países que han tenido que regresarse pues por la incapacidad que han tenido a controlar. Está claro, ¿no?, que el efecto de la pandemia es tremendo en lo económico y en lo social. Sin embargo, la única forma de salir avante es tomando decisiones, repartiendo el esfuerzo entre todos los actores y poniéndonos de acuerdo. Y la reapertura y lo que viene tiene que ser un tema estrictamente técnico. La apertura nos los tiene que dar la área técnica. Creo que tienen que pasar 14 días en que no crezcan el número de contagios para que se dé por aplanada la curva y podamos pensar en una apertura económica. Después tendrán que ver una serie de protocolos que se tendrán que aplicar en las empresas y una apertura gradual. Como bien se dice, no solamente por el tipo de industria o el tipo de empresa, sino también hacia la propia empresa, y tendrá que ser estrictamente medido para evitar, como dice Daniel, un rebrote que nos regresaría y tuviera consecuencias mayores. Estamos juntos en esto. Ojalá que los gobiernos entiendan que no es un tema de autoridad,
es un tema de sumar capacidades, talentos y conciliar para entre todos hacer un programa nacional de reapertura y fortalecimiento económico, porque en esta tenemos que salir todos juntos. No puede darse una reapertura y un futuro en este país solamente salvándose uno y dejando atrás a otros. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Totalmente. Totalmente. Pues sí, muchas sí. gracias, Fernando, muchas gracias y ojalá que pronto te tengamos de vuelta también acá. Va a ser como siempre un placer. Un gusto, muchas gracias, un gusto, un saludo a ti a tu auditorio y un gusto participar con Joel y Daniel también. Gracias, Marco. Joel, muchas gracias como siempre, importantes tus aportaciones. Gracias. Muchas gracias, Marco, y un saludo ahí de forma virtual a mis compañeros y al auditorio. Muchas gracias, Daniel. Como siempre, haces temas, pones en la mesa temas que sí despiertan la reflexión. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Un abrazo con Susana a distancia. Aquí nos vemos dentro de poco. Gracias.